Este espacio es gracias a Restaurante Carnivino, Tolón Fashion Mall. Hoy es viernes y viernes de En Buena Compañía, como siempre, viernes 7 de la noche. Y me encanta realizar estas entrevistas porque yo sé que le llegamos al corazón a alguna persona que nos está viendo, a alguna persona que nos está escuchando y que necesitaba estar el día viernes escuchando esto. Hoy tengo el agrado de presentarles a una mujer bellísima, además, nuestra amiga Aldana Casal. Ella es coach ontológico, pero además de que es coach ontológico, a mí me gusta el tema que vamos a tocar el día de hoy, porque ella tiene una especialidad importante que yo creo que no muchas personas conocen, o quizás no muchas personas tienen estos detalles, ¿no? Acerca de tu vida pasada y cómo esta vida pasada puede reflejarse en tu presente y, por supuesto, en tu futuro. Bienvenida, Aldana, En Buena Compañía. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Gracias por presentarme. Aldana, yo estoy feliz que estés aquí, ¿no? No es casualidad que nos hayamos conseguido hoy aquí en el programa En Buena Compañía. Yo estuve también revisando, como siempre, ustedes saben que me la paso revisando las redes sociales, buscando a estos profesionales que nos van a ayudar, ¿no? A salir de muchas dudas acerca de nuestra existencia y acerca de nuestro día a día. Hoy, Aldana, te traje para acá, para En Buena Compañía, para que converses con nosotros y nos comentes un poco acerca de este tema de las vidas pasadas. ¿Qué tan relevante es conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y así proyectar nuestro futuro? Bueno, te cuento, además de las terapias de vidas pasadas, soy espiritista, que la doctrina espiritista habla sobre las leyes que rigen al espíritu, al alma. Y en este momento estamos en un mundo, en un plano, en donde todavía el pasado nos pesa, nos condiciona y estamos pasando pruebas. Por lo tanto, todo aquello que no pudimos resolver genera como un bloqueo. Y tiene que ver con las vidas pasadas, porque el alma no muere. El alma, la energía, la conciencia es eterna. Por eso, para el alma todo sucede al mismo tiempo. Todo sucede al mismo tiempo. Hablamos, Aldana, entonces tú tocas el tema, tú hablas de alma. ¿Cómo podemos definir el alma? Aldana, ¿qué es el alma en realidad? El alma es, bueno, mira, hace muchos años cuando los filósofos empezaban a hablar, decían, por ejemplo, Sócrates, decía que el alma era la cosa que piensa, lo llamaban como la conciencia, la energía, es lo que es eterno en el ser humano. Sabemos que la materia muere, se transforma, pero el alma nunca muere. Entonces podemos llamarle como nuestros pensamientos, nuestra energía, esa conciencia es lo que sería el alma, que se llama alma cuando está en la tierra, cuando está encarnada, y espíritu cuando está desencarnado, pero es lo mismo. Genial, genial ese concepto, además que lo pudimos entender, ¿no? A veces leemos quizás en redes sociales, buscamos acerca de este tema y nos suele parecer engorroso, pero quizás explicándolo y las personas entendiendo un poco de qué trata y los conceptos reales, ¿no? Los que son de verdad coherentes, tú nos puedes explicar. Entonces nos decías, Aldana, que existe un alma y que esta alma es consciente, entiende, no muere. ¿Cómo es el proceso entonces que pasa nuestra alma vida tras vida, vía tras vida? ¿Cómo es este proceso? Bueno, por ejemplo, sí, como te decía, me gusta lo simple, así que voy a simplificar todos los conceptos para que se puedan entender. Esa alma viene evolucionando hace muchos años. Venimos desde el mundo vegetal al mundo animal, al mundo humano. O sea, venimos hace mucho tiempo en evolución. En esa evolución hay aprendizajes, pensá que la humanidad se fue formando y pasamos de ser desde caníbales, que nos comíamos entre todos, hasta lo que llegamos a ser hoy. De ahí pasamos un montón de aprendizajes. El problema surge que esa energía, primero que no tiene ni tiempo ni espacio, y por lo tanto también se fragmenta, como todo tipo de energía. Esto significa que queda atrapada en todo lo que no puede resolver. Si tuve una vida muy dolorosa y traumática que no pude resolver o no tuve las herramientas en ese momento para poder pasarlo, parte de mi energía queda ahí atrapada y yo continúo, me muero, vuelvo a nacer, pero estoy todo el tiempo resonando con aquello que pasó. Sucede que después hay personas, experiencias que despiertan todo lo que está en el inconsciente. Y como siempre nos rodeamos con las mismas almas, quizás me vuelvo a encontrar con vos, que en otra vida algo nos pasó juntos y otra vez estoy atrapada ahí. Suponte alguien que me asesinó, porque siempre hay un equilibrio, ¿no? Se supone que quien me mató después viene y me da la vida. Siempre estamos en constante equilibrio para aprender.
Entonces me vuelvo a encontrar con esa alma y en vez de quizás aprender a perdonar, estoy atrapada en el enojo y no puedo salir de ese enojo. Entonces lo que hace la terapia regresiva es llevarte a ese lugar para que tu alma comprenda qué sucedió, para que acepte, perdone y lo pueda dejar atrás. Y eso ayuda a que uno progrese. Adriana, entonces, si nosotros no tenemos estos conocimientos, a ver si entiendo un poco lo que me estás comentando. Si nosotros vamos pasando vida tras vida, como con este, no sé si se llama karma, Aldana, no sé si el nombre es karma, pero uno va vida tras vida arrastrando quizás estas emociones, estos sentimientos, y cómo en el momento que te das cuenta, cómo tú te das cuenta que ya esto, o quizás este perdón, ya pasó. ¿Cómo te das cuenta de que ya ahora comienza una nueva vida, el alma ya perdona, ¿no? Ya el alma empieza a perdonar. ¿Cómo tú te das cuenta de esto? Entiendo. ¿Cómo te das cuenta que ya salimos de ese lugar, que ya avanzamos, digo? Bien, primero sí, es ir aprendiendo esos aprendizajes que tengo, llamémosle karma. El tema es que vamos a ir aprendiendo. No siempre, no es necesario que nos quedemos atrapados, ¿no? El alma tiene como una virtud de ir progresando constantemente, necesita avanzar y evolucionar. Pero cuando nos quedamos atrapados sucede esto, digo que no es, sí o sí no es que surge este problema. Ahora estamos en este plano que es un plano de pruebas, de aprendizajes y de expiación. Expiación significa que estamos remediando el pasado. Ya ahí tenemos una característica que nos dice, bueno, el pasado todavía no lo cargamos con nosotros. Ahora, cuando surge un problema, que somos conscientes, que lo trabajamos por ahí en terapia, que nos damos cuenta dónde está el inconveniente, pero no podemos salir de esa rueda, si vamos al ejemplo que te hice recién con el enojo, viste que a veces somos conscientes del enojo que tengo, de la otra persona, de lo que sucedió, que ya pasó, hablamos de esta vida, pero igual ese sentimiento sigue. Bueno, eso detona de que hay algo en el fondo que todavía no vemos. Y ahí cuando existe esa fijación, la llamaba Freud, que es una fijación de estar resintiendo una y otra vez ese sentimiento, es que, bueno, hay algo que sucede de más atrás que es necesario resolver. Wow. Claro, es un tema quizás que escuchamos y decimos, debe haber creyentes y no creyentes, ¿no? Ailana, debe haber personas que creen en lo que estás comentando y personas que simplemente no creen que sea así. Pero vamos a fijarnos en todas estas personas que creen y me incluyo, ¿no? Acerca de las vidas pasadas, acerca de las regresiones, acerca de todo lo que puede influir en tu vida y lo que puedes lograr a través de la resolución de algún problema que hayas pasado. Por ejemplo, Aldana, si resulta que tú haces alguna regresión y esta persona descubre que en una vida pasada fue una persona quizás mala, o una persona que hizo cosas que no debió haber hecho, ¿cómo haces quizás para que eso no tiene nada que ver con su vida presente? Es decir, que en una vida pasada haya cometido errores, no quiere decir que en esta vida también lo sea. O sea, puedes quizás enfrentar esa colisión de repente de sentimientos y emociones cuando te das cuenta, Dios mío, pero yo fui mala en algún momento. Sí, lo que sucede es que siempre vamos a ir evolucionando. Nadie vino como un ser humano, como un alma, ya teniendo sabiduría. Por lo tanto, en esa evolución, y todos en algún momento aprendimos desde el dolor, fuimos malos, hemos matado, hemos hecho un montón de cosas a llegar a donde estamos. Entonces, primero es importante que se entienda eso, ¿no? Que todos estamos en un aprendizaje. Y después, lo que surge por ahí, si me doy cuenta que hice algo malo, es la culpa que hoy siento. Hay personas que sienten una culpa respecto a la vida, que eso no les permite el disfrute. Y quizás sí están atrapados en algún error que cometieron sin poderse perdonar. Entonces, a ir a esa vida, hay una historia también atrás. No es que solamente voy a un hecho traumático de una vida pasada, sino que empiezo a indagar. ¿Qué es esa vida? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y generalmente uno que hizo daño es porque le enseñaron desde ese dolor. Uno ama como le enseñan a amar. Entonces hay un montón de cuestiones atrás que cuando uno lo entiende, ahí es donde se perdona. Y se permite quizás a merecer toda la oportunidad que hoy le da la vida, porque tenemos un mundo de oportunidades. Me has nombrado reiteradamente la palabra perdón. Me has dicho ya reiteradamente de que el alma busca, ¿no? O debe buscar ese perdón. Cuando me hablas del perdón, Aldana, ¿me hablas del perdón hacia otra persona o eso no existe? ¿Sabes qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque he escuchado o he leído acerca de este tema y comentan algunos especialistas que al final de cuentas, en la historia de tu vida, tú no debes perdonar al otro, sino perdonarte tú.
que más allá, que más allá de lo que esa persona haya hecho, fue tu culpa que eso pasara. Entonces, un poco, ¿cómo en realidad funge el perdón en nosotros? Bien, depende en realidad también de cada historia, ¿no? No hay, la verdad que no hay un diccionario de decir, bueno, si te pasa tal cosa puede ser tal otra, porque en realidad cuando uno entra en una vida pasada se abre un mundo de posibilidades, nunca sabemos lo que le pasó a esa persona. Y vivimos también en sociedad, entonces depende lo que a cada uno le afecte. Por ahí si yo estoy enojada con alguien y voy a necesitar perdonar a esa persona. Ahora, si hay algo que yo hice y me genera culpa, me voy a tener que perdonar a mí mismo. No significa que siempre se trate como de perdonar, sino también de aceptar una situación. Porque a veces quien más daño me hizo es quien hoy más amor me da. Y cuando uno entiende eso, es donde necesariamente, o sea, con verlo ya lo hace consciente. Por ahí no es necesario el perdón, la aceptación, sino con solo verlo y darse cuenta del amor que hoy recibe de esa persona, ya esa rueda se termina. Okay. Pero como digo, depende de cada experiencia, ¿no? A veces necesitamos perdonar, otras veces que nos perdonen. Cuando quedo atrapada es porque sí algo necesito. Hay algo de esa experiencia que necesito terminar de aprender para terminar de cerrarla. Para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿cómo sabes que estás atrapada? O sea, ¿cómo puedes determinar, por ejemplo, si yo te estoy escuchando en este momento, la persona que te está viendo, cómo dicen, cómo saben, bueno, yo me voy a comunicar con Aldana, yo la voy a ubicar para que ella me ayude porque yo siento esto y como siento esto, posiblemente tengo esto, alguna emoción atrapada o algún sentimiento o algún perdón que debo ejecutar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Primero, esta fijación que te decía, la fijación en algún tema en donde no puedo resolver, no puedo salir de ahí, quizás hace varios años que estoy haciendo terapia o que lo estoy trabajando, pero igual sigo con ese resentimiento, ya ahí habla de que hay algo, como decía, que no vemos. Y además, la emoción exagerada. Que significa por ahí esa explosión sin sentido o ese dolor, ese vacío cuando nada está pasando alrededor. Esa emoción exagerada y constante habla de que hay algo también que no vemos. Y como siempre digo, estamos todavía en un mundo en donde ese pasado pesa, entonces sí o sí nos condiciona, siempre hay algo que que traemos, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo. Pero lo exagerado es lo que detona de que, bueno, hay algo más atrás. Cuando me hablas de esto, del pasado, quizás que sentimos alguna emoción, toma importancia la edad. Es decir, nosotros, por ejemplo, yo tengo 34 años, ¿verdad? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, puedo sentir algo, alguna emoción, bueno, en esta edad sí se puede, o no tiene, el alma no tiene nada que ver con la edad que tú tengas. No, para sentir y para ser conscientes de que tenemos el alma no es necesario la edad. De hecho, viste que hay nenes, bueno, vas a ver que hay un montón de experiencias en donde nenes de antes de los 7 años recuerdan sus vidas pasadas, hasta pueden reconocer cuándo murieron. Y hay estudios que se hicieron sobre marcas de nacimiento que hablan de heridas pasadas también, que hoy nacen con esas mismas manchitas. Ellos recuerdan más conscientemente que nosotros. Ahora, la terapia regresiva, para que vos te des una idea, tiene un proceso que es de hipnosis, pero es una hipnosis consciente. Lo que yo hago mediante una relajación es que vos empieces a bajar la información que está dentro tuyo. Por lo tanto, la información vos ya la tenés. Yo lo único que hago es guiarte. Esto habla de que todos podemos acceder a esa información y todos tenemos la capacidad de ir para atrás y resolver. Es fácil, Aldana. Es decir, cuando digo fácil en el sentido de que, claro, tú tienes esta habilidad grandiosa, ¿no? De quizás extraer eso del pasado de cada una de las personas, pero para que esta persona sane, llegue a lo que tú en realidad quieres llegar o lo que esa persona quiere llegar, que es a la paz. Es fácil, es un proceso fácil, es un proceso largo, depende de la persona. Sí, siempre depende de la persona. No es difícil, pero sí tiene que haber un síntoma. Tiene que haber un síntoma, una emoción, algo que a mí me lleve a ver qué sucede. Por eso yo siempre digo, por curiosidad, la terapia no funciona, porque como toda terapia busca una sanación. A veces vienen personas que me dicen, bueno, quiero saber quién fui. Y en realidad no es así como funciona, porque
el alma tiene la prioridad de avanzar, entonces no tiene necesidad de ir para atrás y seguir revolviendo. Sí, cuando hay un síntoma, un dolor, cuando hay algo que no me deja avanzar, bueno, ahí sí vamos a buscar. Entonces, prioridad para hacer la terapia es que haya una emoción. Esa emoción es la que a mí me va a llevar a ver a dónde el alma está atrapada. Entonces, una vez que hay un síntoma, ahí ya es más fácil, porque la persona ya está sintiendo, ya sabe lo que le pasa. Y viste esos pensamientos que no tienen sentido cuando hay por ejemplo, una angustia. Y esos pensamientos que vienen a la mente y que no tienen sentido, a partir de ahí se empieza a indagar. Hasta que terminas dándote cuenta que todo lo que sentías y que pensabas en algún lado tiene sentido y está pasando. Esas regresiones que tú realizas son nada más de vidas pasadas. Por ejemplo, si hay alguna persona que quiere recordar o que necesita algo, siente que tiene algo pendiente, pero de su vida presente, pero cuando estaba pequeño. ¿Eso sale también en la terapia que tú realizas? Sí, la terapia regresiva abarca esta vida presente, vidas pasadas, hasta la vida intrauterina, cuando estamos dentro de la panza. Desde el momento 1 donde hay concepción, para el mundo espiritual, ya hay vida ahí. Entonces, esa alma tiene conciencia y escucha todo lo que está pasando afuera. Muchas veces toma miedos propios, miedos ajenos de la madre, por ejemplo, y los toma como propios. Entonces, es necesario revivir ese proceso para que la persona pueda separar lo que es suyo y lo que es de su mamá, y es como un nuevo nacimiento. El alma tiene la capacidad, el alma, la conciencia, la energía, de fragmentarse, y esa fragmentación se hace en cualquier momento. Viste que hay personas que a veces, cuando fallece un ser querido, tienen esa expresión que dice, parte de mi alma se fue con él. Bueno, eso es real, esa energía se va. Entonces a veces es necesario revivir ese episodio, que se despida, que acepte para recuperar la energía. Por lo tanto, la fragmentación sucede en cualquier experiencia. Eso que acabas de decir me parece increíble, ¿no? Eso que acabas de decir de como que realizar esa terapia para que se despida. Me hiciste que recordara una experiencia que viví acerca de una persona que decía, se murió su esposo, el esposo de esta persona, y a los meses murió ella. Entonces yo recuerdo que esa persona decía, no, es que él me va a llevar, es que mi alma se fue con él, es que yo no quiero, es que ya yo sin él no puedo vivir, esa es mi alma gemela. Eso es cierto, eso existe, eso en verdad puede pasar. Y en realidad son pruebas. Venimos como seres individuales, si bien tenemos experiencias sociales, somos seres individuales y estamos pasando pruebas. No sé si es tan así como sin esa persona uno no puede vivir, quizás tiene que aprender el desapego, la individualidad, el amor propio, hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, pero ahí también está el libre albedrío, depende de cada uno. Depende de mí aprender o no. Si yo no aprendo, y voy a venir a revivir una y otra vez la misma experiencia hasta aprender. Quizás vuelvo otra vez a revivir la misma situación y otra vez me vuelvo a morir, hasta que aprendo que, bueno, sola sí puedo. Todos son pruebas. Sola sí puedo, claro. Ahora vamos un poco al tema, ya hablamos de esto, ¿no? En cuanto a la práctica o lo que tú realizas, pero en cuanto al tema en cuestión, no te voy a decir teórico, sino el tema denso, el tema en realidad que quizás las personas quieren entender un poco. ¿Cómo nosotros le explicamos a estas personas que nos están viendo que las vidas pasadas o lo que pasamos anteriormente puede interceder en nuestro presente? O sea, ¿de qué lógica radica esto? En base a mí, primero para hacer la terapia regresiva, no es necesario creer en vidas pasadas. Es una psicoterapia transpersonal que mediante un proceso de hipnosis consciente busca un sentido a algo que estoy sintiendo y así es como se libera. Entonces no es necesario creer en la reencarnación, en vidas pasadas, para realizar una terapia. Pero en base a lo que yo expongo por ahí en mis posteos, o lo que escribo, siempre me voy a basar en la doctrina espiritista, que es algo que yo practico, que es una fusión entre la religión, la ciencia y la filosofía, y lo que habla es de esta evolución de la humanidad y evolución de mundos. Entonces estamos en una etapa, como digo, en donde ya evolucionamos y estamos pasando por estos procesos de prueba, en donde interfiere el karma, en donde tenemos aprendizajes, en donde nos volvemos a encontrar con las mismas personas,
para remediar aquel dolor que causamos o que nos causaron, porque el universo siempre va a buscar el equilibrio y la estabilidad. Después de esta etapa en donde estamos, que se llama como un mundo de pruebas y expiación, viene un mundo de felicidad, en donde ya no necesitamos esa expiación. Expiación significa reparar, ¿no? de lo que hicimos. No necesitamos que el pasado nos pese, no necesitamos seguir aprendiendo porque ya aprendimos. Entonces vamos hacia esa etapa, pero todavía falta ser consciente un montón de cosas. Entonces, si vos me decís, ¿desde dónde lo puedo apoyar esa teoría? Desde la doctrina espiritista, en donde habla de la evolución del mundo. Con esto de que venimos evolucionando desde que somos minerales hasta llegar a la especie humana. Entonces pasaron un montón de cosas para llegar a donde estamos. Que ojalá no pase mucho para que lleguemos a ese mundo de felicidad. Todavía estamos en un mundo en donde el dolor pesa. Esto que estamos pasando ahorita, en cuanto a la cuarentena, a la pandemia, lo que estamos viviendo, porque es a nivel mundial, no es por cada país, sino a nivel mundial. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas en tus sesiones, Aldana? En cuanto a este tema que me estás tocando, ¿tiene algo que ver? ¿Es algo que simplemente no es totalmente aislado? Desde lo personal, es parte para mí de esta evolución que estamos yendo hacia ese mundo de felicidad. Pero tiene que haber un cambio en la humanidad, así como el planeta necesita cambiar y reestructurar un montón de cosas, la humanidad también tiene que hacerse cargo de todo esto que necesita aprender. El encierro, el estar solo, todo esto nos está llevando a una indagación, a lo profundo, a que nuestros sentimientos se expongan también, porque uno en la propia soledad sale por ahí esa oscuridad que tiene, que en lo cotidiano, en la rutina, tapa. Entonces, todo lo que está pasando nos está llevando a que podamos resolver, porque si el mundo evoluciona y la humanidad no, la humanidad se cae. Entonces necesitamos ir también con esto. Es un proceso, entiendo, de muchos años, ¿no?, que está empezando. ¿Cómo llevo la terapia a partir de ahí? Bueno, a mí la verdad que yo trabajo mediante Zoom, entonces se abrió un montón también para trabajar, ya no hay distancias, ya se puede trabajar desde cualquier lado, y eso está buenísimo para una persona que se encuentra encerrada, con todos estos sentimientos a flor de piel, poder trabajar igual. Y también hay experiencias que despiertan todo lo que no resolví, y el encierro y todo lo que estamos pasando despierta quizás situaciones traumáticas de otra vida. Tuve un montón de regresiones últimamente en donde salían experiencias de guerra, en donde uno está encerrado, donde salían experiencias de esclavos, donde también se encuentran en ese estado, sintiendo miedo. Son muy interesantes. Depende de lo que tú hayas vivido o lo que haya pasado quizás en tu vida, en lo que tenías en tus vidas pasadas. Depende también mucho de las emociones que vivas ahorita, muchas reacciones, quizás muchos pensamientos, porque también los pensamientos que creamos, todo lo que creamos aquí, ¿sabes? Tiene poder. Entonces, sí depende quizás eso que proyectamos con lo que nos ha pasado. Sí, por eso yo siempre digo, ¿viste los pensamientos irracionales que no tienen sentido? Bueno, para el alma todo tiene sentido, nada es irracional. Esos pensamientos que vienen, esas emociones exageradas que se despiertan y de golpe generan como que no se pueden ir, y esa angustia, eso, todo tiene sentido para el alma. En el mundo espiritual, el pensamiento viaja en ese espacio, igual que el sonido lo hace a través del aire. Por lo tanto, todo es pensamiento. El pensamiento no tiene tiempo, no tiene espacio. Todo lo que estoy pensando es. Por eso una intención es tan fuerte y con el pensamiento creamos. Tienen sentido. Y en este momento salen. Claro, quizás tenemos un momento de reflexión, un momento que a veces nos sentimos que, bueno, la soledad quizás arropa a muchos, o quizás estas personas se dan cuenta de que son otro tipo de personas, además quizás nunca habían hablado, ¿no? Habían hecho una introspección acerca de lo que estaban viviendo. Y bueno, con esta pandemia se ha dado a conocer muchos sentimientos que han vivido las personas. Te quería preguntar otro tema que me viene ahorita a la cabeza, y es acerca del tema o del concepto de lo que es déjà vu. ¿Tiene que ver algo con lo que estamos viviendo? ¿El déjà vu en verdad funge en alguna parte de nuestras vidas? Bueno, hay muchas teorías respecto al déjà vu, muchas teorías que hablan sobre la física cuántica, sobre un doble cuántico. Respecto a yo me voy a enfocar en la terapia regresiva.
para la terapia regresiva, el alma siempre recuerda. Lo puede hacer en sueños, lo puede hacer en estados meditativos, o el déjà vu, que son como esos recuerdos que vienen que no tienen sentido. El alma siempre está recordando y siempre nos está mostrando. El tema con esos recuerdos espontáneos, que por ejemplo vamos a hablar en un sueño, ¿no? Que vienen, es que no lo puedo resolver, porque a veces puedo soñar con otras vidas o verme en otro lugar, pero no puedo resolver por qué estoy reviviendo esa situación. Pero sí, el déjà vu tiene que ver con esos recuerdos espontáneos, o personas, por ahí me encuentro con alguien, viste que por ahí viste a una persona una sola vez y parece que la conoces de toda la vida, y ahí vienen esos como recuerdos espontáneos. Bueno, todo eso tiene sentido. Y lo más lindo, porque la terapia regresiva, además de resolver el dolor, indagar en todo eso, tiene algo lindo, mucho, ¿no? Porque primero uno libera, pierde el miedo a la muerte, porque reconoce que la muerte no existe, y esa eternidad alivia muchísimo el dolor, siempre está ese dolor atrás. Y aparte, se reconoce haciendo cosas en vidas anteriores, y los dones y las habilidades siempre las llevamos con nosotros. Genial. Entonces, fuimos, hoy también lo somos. Sí, es muy lindo y es muy liberador. Vamos como aglomerando esas habilidades, o sea, podemos ir como recogiendo y cada vez son mejores, como tú dices, vamos a ir evolucionando como seres humanos. Sí, los conocimientos los cargamos con nosotros, los llevamos, y por ahí el volver a releer o a ver algo hace que despierte todo eso, pero las habilidades, los dones, los conocimientos, por eso la inteligencia siempre nos expande, inteligencia en el ir alimentándonos, ir aprendiendo, eso nos expande, porque va despertando también todo lo que aprendimos. Genial. Aldana, yo te quiero dar las gracias por todo lo que nos has dicho hoy, de verdad que más pedagógico imposible, todo lo que nos has explicado, espectacular, gracias, porque nos das una abreboca para nosotros poder conocer un poco más, y como tú dices, no solamente es buscar para sanar, sino también buscar para un poco motivarnos a ser mejores personas, a evolucionar, como tú dices, para buscar esa felicidad, que me encanta eso que me acabas de decir, porque hace que nosotros nos motivemos a buscarla, ¿no? A cambiar como seres humanos, a ser mejores seres humanos y a ver la vida de otra manera. Aldana, por aquí han estado saliendo reiteradamente tus redes sociales, pero vamos a repetirlos para todas las personas que nos están viendo. El Instagram para que me encuentren es Aldana Casal, también estoy en Facebook y tengo mi página que es www.aldanacasal.com. También hay algo que te quiero decir que me parece súper interesante. Al ver todo esto de las vidas pasadas y al estudiar todo esto, uno se da cuenta que el único responsable es uno mismo, de todos los actos, ¿viste? Y por lo tanto el castigo y todo esto no existe, sino que es uno mismo el que se produce las cosas. Eso también nos da una puerta enorme para producir cosas buenas. Nosotros somos el culpable, y además nosotros elegimos lo que nos pasa, ¿no? Eso también que hablaba con Aldana antes de empezar la entrevista, acerca de eso también, ¿no? Porque cuando uno perdona, cuando uno busca el perdón en alguien, o cuando uno busca perdonar a alguien, eso no existe. O sea, tú no vas a perdonar al otro, sino te vas a perdonar tú, o quizás vas a ser mejor persona tú. ¿Es así? Y por ahí necesito no solamente perdonar a alguien, sino perdonarme a mí por exponerme a esa situación. Siempre es uno, pero no hay nadie, vamos a la religión o lo que fuera, no hay un Dios, no hay nadie que te castigue, nadie vino al mundo a querer hacerte mal, sino que es uno mismo con sus propios actos. Si yo le hice mal a alguien, y en esta vida voy a tener que hacerme responsable por mis actos. Entonces todos son consecuencias de lo que hacemos. Por eso obrar en bien va a reparar, ayudar a los demás. Con esto también que no existe la culpa, ¿no? El autocastigarme por lo que hice, no. Sino reparar, hacer el bien va a hacer que todo ese karma también se vaya. Que evolucionemos. Ay, Aldana, gracias por toda esta información, gracias por todos estos abrebocas que nos has dado, me encanta comunicarme contigo, y bueno, ya tenerte en mis contactos también, una persona genial que por algo llegó a nuestras vidas y también a la vida de Buena Compañía. Aldana, te mando desde aquí muchos besos, gracias, bendiciones por toda la información. Sí, despídete entonces de todas las personas que nos están viendo. Gracias a vos por esta oportunidad, por contar esto que es hermoso, y bueno, a todos los que también están escuchando, gracias y un beso enorme desde Argentina para todos. Gracias, Aldana. Chao. Bendiciones.
Este espacio es gracias a Restaurante Carnivino, Tolón Fashion Mall.